qué casualidad. Pues estamos aquí con Pedro Fernández Noriega. Muchas gracias al cual le agradecemos este tiempo para platicar de los Romanov, una historia de Rusia a través de sus zares. Bienvenido. Gracias, Angélica. Feliz aquí estar con los viajeros literarios, ¿no? Así es, pero ya le cambiamos el nombre. Ahora es qué Ah, casualidad. sí, Sí, porque atamos muchas cosas, contexto histórico, libros, películas, series y demás. qué Entonces, casualidad. sí, porque a veces encontramos las casualidades en cosas que de repente una persona de repente pase por alto, ¿no? Y me llama mucho la atención y relacionado a eso, se ha escrito muchísimo de los romanos, desde el punto de vista de cómo era la corte, cómo esta familia cae en desgracia, de repente pues se analiza el fenómeno, ¿no? De esta clase alta rusa que había perdido de vista pues lo que estaba pasando en el campo con la gente más pobre, el despilfarro, el mito de Rasputín. A mí me llama poderosamente la atención Rusia, ¿no? Pero distingo en este libro precisamente cosas que no se han tocado en otros libros o que quizá se han pasado por alto y que no es casualidad que ahora en la Rusia actual haya estas situaciones de estira y afloja, de encono, de repente en la Segunda Guerra Mundial una animadversión hacia todos estos países europeos, pero también cómo inicia una Segunda Guerra Mundial con la invasión a Polonia. Y es una historia que tú manejas de una manera con antecedente, pero también nos vas llevando de la mano. No se hace pesado el libro. A mí me gustó porque nos hablas desde el origen primigenio de los rusos, que es complicado entender visto desde este lado occidental. ¿Cómo le hiciste, primero, para abordar toda esta larga historia rusa, pero de esta manera que uno, cada vez que va avanzando la página, más se va picando en ella? Gracias, Angélica. Sí, bueno, abarcas mucho. Este, lo que yo traté de hacer, sí hay muchos libros escritos acerca de los Romanov. De hecho, salió hace no mucho tiempo uno de Simon Seba Montefiore, que es muy, muy bueno. Es un gran escritor inglés. Yo lo que traté de hacer, primero, ¿hay muchos libros escritos por romano? Sí, muchos. Pero este es el primer libro escrito por mexicano, ¿no? Por un mexicano. Y yo escribo, ya lo leíste, se ve que ya lo leíste, escribo para mexicanos. Entonces, todo lo que escribo es muy coloquial, muy fácil de entender primero, en términos que entendemos los mexicanos. Segundo, es una traducción acartonada, como las que luego nos llegan. Y por otro lado, también lo que pretendo es que te facilito en la medida de lo posible toda la historia para que vayas justamente metiéndote en los personajes, metiéndote en la época, metiéndote en los acontecimientos con cero lenguaje académico y todo esto que se vuelve pedante y aburrido. Esa es la verdad, y por eso la gente normalmente dice, es que a mí la historia me aburre o solamente leo novela histórica. No, esta es otra opción, puedes leer historia y que no sea novela histórica y que tenga rigor. Entonces, ¿cómo le hago para abarcar? Bueno, pues lo que trato, creo que más o menos se logra, espero que sí, es que yo te voy llevando, justo como dices, de la mano, y trato de ir compaginando la historia de Rusia, el tema geopolítico de la época de cada uno de los zares, y además la biografía de los zares. Entonces es como un libro mucho más integral, no es únicamente biográfico, no es nada más la historia de Rusia. Y entonces, pues sí, es un esfuerzo de síntesis y combinación de todos los factores, historia de Europa, historia del mundo, historia de Rusia y la biografía de los zares, y tampoco biografías demasiado acartonadas, ni tampoco biografías que rayen en la fantasía de la novela histórica, ¿no? Lo que no se sabe, no se sabe, y lo que puede ser un rumor, pues se dice ahí que es un rumor justamente, no las afirmaciones así Luego hay historiadores que son se aventuran mucho, ¿no? Y carecen un poco de rigor histórico y casi te dan su opinión de las cosas y así son, y pues no. Entonces sí, sí trato de abarcar lo más que se puede porque la idea es que es un libro que, no quiero decir la palabra definitivo, pero que sí es un libro que no necesites más, o que no necesites más, vaya que te quedes creo que te da para suficiente conocimiento, ¿no? De la familia, de la historia, etcétera. Es lo que te contestaría, me parece. Claro.
nos vamos al inicio y hablas de estas familias, ¿no? Las vas ubicando una a una y lo interesante es que vas tejiendo cómo se van dando a lo largo de los siglos estas relaciones que las van llevando al poder, pero que también les dan esta situación de ir luchando por ocupar estos sitios a lo largo de los años. Y un poco con esta radiografía que haces de el origen, uno va entendiendo la complejidad de esta Rusia multicultural, ¿no? Creo que es muy, muy interesante. La verdad es que como lector, porque bueno, aquí siempre tratamos, aparte del periodismo, sí, verlo como lector, creo que estás hablando también de lo que está viviendo Rusia en la actualidad, ¿no? Y que tú con el contexto nos permites entender perfectamente. Sí, yo soy convencido y no puede ser de otra manera. El presente de los países tiene todo que ver con su pasado. Entonces, la historia no es nada más como un hobby, ¿no? Una práctica que se hace por diversión, que sí lo es, que sí te entretiene. Pero tú para entender el presente de los países, y sobre todo, fíjate en esto, Angélica, tú para entender la mentalidad colectiva de los países, por ejemplo, por qué los mexicanos pensamos como pensamos, por qué los rusos piensan como piensan, tienes que entender su historia porque de otra manera no puedes entender la idiosincrasia de los pueblos, la mentalidad colectiva. Entonces, sí, conforme vas avanzando en la historia de Rusia, vas entendiendo, ¿no? Los traumas que se pueden ir formando a nivel nación, también los valores que se van formando, las cualidades, los grandes defectos que puede tener una nación, pero vas entendiendo la historia. Entonces, cuando tú inicias este libro, esta historia, que llegan los famosos varegos, los vikingos que se meten por los ríos, y van creando estas ciudades comerciales y van sufriendo, porque iban sufriendo las invasiones de los mongoles, el autoritarismo mongol, la desconfianza que Europa siente por ellos y se vuelve mutua, las guerras con los polacos, las guerras con los suecos, las guerras en el siglo XIX con Francia, Gran Bretaña. O sea, pues claro que vas creando una mentalidad colectiva rusa en la que, pues por supuesto que los rusos sienten desconfianza de Europa. No es nada más que los europeos digan, es que los rusos tal y cual, no, es mutuo, es un tema mutuo. Y así como Rusia ha sido la gran salvadora de Europa en al menos clarísimamente dos ocasiones, las guerras napoleónicas y la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues de la misma manera hay este recelo también de parte de los europeos por una posible dominio ruso de Europa, ¿no? Que hoy día pues lo tenemos muy presente, ¿no? La guerra de Ucrania, el temor de Polonia, los países bálticos y otros de un posible expansionismo ruso renovado como en tiempos de la Unión Soviética o como en el siglo XIX. No vamos a meternos aquí si es posible o no es posible, pero el sentimiento existe, que es lo importante. Y el sentimiento ruso de pues este sentimiento en el que no pueden confiar en Europa, ellos creen que no es posible confiar en Europa y esto que pasa en Ucrania y la OTAN y todo esto, pues se los confirma constantemente, ¿no? Y la reacción violenta de Rusia también confirma a los europeos que es difícil tratar con los rusos. Entonces, sí, para entender la historia actual, el presente más bien, vas a entender la historia de los pueblos, en este caso de Rusia, y vas entendiendo cómo va avanzando todo esto hasta la actualidad, ¿no? Claro, y bueno, después vas hablando ya del establecimiento de leyes, de instituciones, obviamente a través de estos ares. Llama la atención, de repente describes el carácter de muchos de ellos, no solo visto, o sea, le quitas esta parte de leyenda, ¿no? A Iván el Terrible, a Alexei, a Nicolás, o sea, vas hablando de los blancos y los negros de estos personajes que muchas veces yo hice un reel de tu libro y decía, solo conocemos a Iván el Terrible, a Ekaterina, a Catalina la Grande y a los Ares. Párale de contar. Y tú estás llevando un hilo conductor de cómo se va desarrollando la parte de los Ares y vamos entendiendo conforme vamos leyendo que hay, pues obviamente, una situación en la que Rusia no tenía absolutamente nada, ¿no? Y que tiene que llegar este zar a poner orden, pero que también es un hombre que tenía miedo, pero tenía buen juicio en cierto caso de zar, ¿no? Que es el que ya establece las instituciones como tal. ¿Cómo te fue fácil o fue complicado de repente no caer un poco en la anécdota o en este mito? Sí,
lo que sucede mucho con los personajes de la historia, y en México somos expertos en eso, porque pues, al final nos van a oír mexicanos, ¿verdad? Lo que somos unos expertos en México con eso de la historia es que idealizamos a los personajes de nuestra historia o los satanizamos. No hay términos medios. Claro. Entonces, de hecho, por ejemplo, un personaje tan controvertido como Porfirio Díaz, hay quien ama a Porfirio Díaz y hay quien, no, por ejemplo, la historia oficial detesta a Porfirio Díaz. Es que no es ni una ni otra. Para empezar, no es un concurso de popularidad. Todos los personajes de la historia de México, todos los personajes de la historia de Rusia, todos los zares de Rusia, tienen sus claroscuros. Son exactamente igual que nosotros. Son hombres, mujeres, muchas mujeres que gobernaron, que tienen las mismas debilidades, las mismas inseguridades, las mismas certidumbres. Pueden ser valerosos de repente, cobardes de repente, dudan, ¿no? No son tan seguros de sí mismos como podríamos pensar, lo aparentan, pero seguramente no lo eran todo el tiempo. Y entonces hacen reformas tímidas o de plano no se atreven a hacerlas, tienen debilidades desde luego en temas de amor, en temas de pasiones, ¿no? Eso se ve claramente, sobre todo en los zares del siglo, zarinas y zares del siglo XVIII, ¿no? Este desenfreno, así era la Rusia en la época. Entonces trato de retratar a estos personajes de manera lo más humana posible, con lo bueno, con lo malo, con lo regular, usando mucho además el sentido común, ¿no? Porque, a ver, no existen estos héroes inmaculados, desde luego, ni existen tampoco los villanos, porque también tendemos a pensar de esa manera, ¿no? Y esto lo hacen muy bien, por ejemplo, los norteamericanos, ¿no? Cuando escogen a un enemigo, ¿no? Saddam Hussein, si quieren, o Putin, la gente común, pues casi se los imagina acariciando un gato y pensando, voy a conquistar el mundo, esto no es así, ¿no? ¿No? Los personajes no son así, son a veces podríamos pensar que son mucho más simplones de lo que podemos pensar, mucho más comunes de lo que podemos pensar, al mismo tiempo igual de complicados como puede ser tú, como lo puedo ser yo. Entonces trato de retratarlos lo más humanamente posible, ¿ya me entiendes? Esa es la idea del retrato biográfico. Y creo que es fascinante, no necesitas novelarlo, porque creo que se vuelve hasta más interesante. ¿Qué va a ser? Duda, quiere ir, puede hacerlo. Me parece que esa es la idea y creo que funcionan en los personajes que describo ahí, ¿no? Claro, ahora te pregunto, ¿hubo algún personaje que a ti te apasionara tremendamente, que fue como el motivo por el cual decidiste escribir este libro de los Romanov? Mira, a mí la historia de Rusia me gusta desde hace muchísimo tiempo. Desde que me acuerdo, me gusta mucho la historia de Rusia. Ya tuve oportunidad de estar ahí, por suerte, un buen rato. También pude tomar un diplomado de historia rusa. Y en cuanto a personaje, me encanta todo el país, el territorio, la gente, pero Pedro el Grande, sin duda. Pedro el Grande me parece un personaje formidable de la historia. Es un gigante de la historia, no más de Rusia, es un gigante de la historia, es un torbellino. Es un torbellino que arrasa con todo y arrastra a todo y a todos para lograr sus reformas, cueste lo que cueste. Es un personaje que además muere muy joven, muere en sus 50 muy bajos, completamente desgastado, aniquilado, al mismo tiempo que aniquiló a todos los que lo rodeaban, ¿no? Este derroche de energía constante, pues, al final le cobra un costo muy alto a ella, ¿no? sus cortesanos, digamos, a su mujer, por ejemplo, la pobre Catalina I, que pues nada más le sobrevivió un par de años, ¿no? La dejó completamente desgastada. Entonces, Pedro, sí, Pedro me parece un personaje muy completo, tan cruel como podían ser los zares, pero con un sentido común verdaderamente encomiable, gran reformador, si bien en desorden, pero se atrevió a reformar, que es una parte muy importante, y además a fondo, ¿no? Reformó en formas y en fondo al mismo tiempo, ¿no? Entonces a mí Pedro me parece un motor importantísimo de la historia rusa, porque sin él no hubiera sido igual la historia de Rusia. Si no hubiera aparecido un Pedro el Grande, es posible, solo posible, que Rusia hubiera quedado relegada finalmente a un reino de tercera en Asia, tal cual, ¿no? Ni siquiera a integrarse a Europa. Entonces sí me parece el personaje que a mí más me llama la atención, ¿no? Y que Claro, le dedico un buen espacio. y aparte, también nos muestras esta parte de dualidad, ¿no? Por la ubicación geográfica de Rusia, también estos sentimientos de somos parte de Europa, pero desconfiamos mucho, pero también somos parte de Asia, ¿no? Y eso pues nos lleva a entender el contexto en el que ahora nos estamos moviendo. Y también
esta parte, ¿no? De Pedro el Grande, a mí me gusta mucho de repente, te digo, encontrar conexiones y me parece que es como el Felipe II de España, que le llamaban el ansioso, que fue también el que sentó las bases de las instituciones y que le metió orden a España y que, bueno, pues es el resultado de lo que ahora es, bueno o malo, ¿no? Entonces, creo que estos personajes de repente como que son rebasados por la leyenda, ¿no? Tal y como, por ejemplo, ya cuando llegamos al caso de Nicolás II, nos relatas un hecho que creo que define su carácter, pero también le quita este halo de el hombre que era ferviente de Rasputín, sino vive un evento traumático que no vamos a revelar para picarles la curiosidad, y eso es algo que él no puede trabajar durante toda su vida y que es como un foco rojo que va a crear pues todo el caos que después viviría, ¿no? Esto que acabo de decir creo que le das en el clavo perfectamente. Es más, nunca lo había oído planteado de esa manera. Me gusta mucho porque antes que cualquier otra cosa, Nicolás y Alejandra son papás, son los papás, ¿no? De cuatro niñas y de un niño, son papás y después son zares. Es cierto que otros personajes con un carácter mucho más fuerte, porque si hay que decirlo, ellos no son de gran carácter ni de una inteligencia, no tienen demasiadas luces, pero aún así, son papás primeros. Otro personaje a lo mejor no hubiera antepuesto el sentimiento paternal, ¿no? Como lo hizo Nicolás II y su esposa, y hubiera gobernado a bola, como lo hizo Pedro el Grande, por ejemplo. Claro. A Pedro el Grande no le hubiera pasado lo que le pasó a Nicolás II, sin duda no le hubiera pasado, pero son otros personajes, y entonces a veces se nos olvida esa parte humana, esa parte familiar, humana, sentimental, y entonces pues los tachamos, se queda en el tema de, no eran muy listos, fue un muy mal zar. Pero si tú le metes ahí las circunstancias, ¿quién fue su papá? El papá de Nicolás II determina mucho la personalidad que cualquiera que haya tenido un papá autoritario y pues las consecuencias son, ¿no? Las que ya conocemos. Entonces él es hijo de un padre autoritario, no demasiado seguro de sí mismo, tiene este problemón como padre, finalmente, en una época complicadísima para Rusia. Entonces eso explica mucho, ¿no? De la caída final de la dinastía, tiene que ver todo con eso. Y si no lo ves desde ese punto de vista, y creo que sí queda ahí retratado, ¿no? La obsesión que se tiene por Rasputín, la necesidad que se tiene con Rasputín, una codependencia de todos metidos ahí con este personaje que pues abonó de manera bien importante en la caída de la dinastía. Sí, justo se desmitifican muchas personalidades, ¿no? Incluso la de Catalina la Grande, ¿no? De repente tú lees biografías de Catalina la Grande muy sesgadas, ¿no? Una ninfómana desenfrenada, no es tan así, ¿no? Era una mujer de su tiempo, una mujer con cierta, pero no era lo que nos lo pintan muchas veces, ¿no? Eso es bien importante entender. Claro. Y al final de este libro, bueno, pues sí estás planteando también, uno cuando termina de leerlo, situar a estos países que muchas veces uno desconoce la interrelación que tuvieron a lo largo de los siglos entre Polonia y Suecia. A mí me sorprendió, ¿no? O sea, digo, Suecia ahora los ves y pues sí, son un país que cute, que padre, besitos, el Mittenballen y todo ese tipo de cosas, pero no te los imaginas con este poderío, ¿no? Y asolando a los rusos. Y por el otro lado, Polonia, ¿no? Que también los traía, bueno, a cada rato decían, bueno, ya vienen estos, ¿no? Y ahí es cuando a uno le caen los veintes de por qué igual esta necesidad siempre de las fuerzas europeas de invadir Polonia, ¿no? A mí me fue muy esclarecedor, ¿eh? O sea, geopolíticamente a mí me develaste ahí muchas cosas, que a mí me gusta mucho la geopolítica, ¿no? Ya vi. El, sí, te voy a contar una cosa que no te alcancé a contestar hace rato. El tema de esta dualidad de Rusia. Sí, sí es cierto. De repente quieren y se sienten europeos, pero de repente ven cosas en Europa y ya no se sienten tan europeos. ¿Sabes dónde lo detectas clarísimamente? No en San Petersburgo, porque San Petersburgo es una ciudad completamente europea, pero cuando viajas a Moscú, estando en la ciudad de Moscú, te sientes como en Europa,
pero en Asia. Entonces estás como en un punto intermedio. Ese es el alma de Rusia, justamente, ¿no? Están a medio camino entre un continente u otro y en muchas cosas quisieran tener lo mejor de Europa, pero hay cosas que detestan de Europa, incluso ahora. Y por otro lado, bueno, pues de repente se repliegan sobre sí mismos, ¿no? Y son un poco más rusos volteando hacia el oriente, pero es esta dualidad que es bien interesante. En cuanto a lo que dice la geopolítica, sí, porque normalmente los lectores no están acostumbrados a conocer una Suecia imperialista, conoce una Suecia neutral de toda la vida, todos son buena onda, ¿no? Y estamos en una época donde el imperio sueco está en su máximo esplendor. La gente, mucha gente, porque no nos dan historia de Suecia, ¿no? Pero las personas normalmente ignoran el hecho de que Suecia fue una de las grandes potencias de Europa del Norte desde tiempos de la guerra de los 30 años, ¿no? Con Gustavo Vasa y en adelante, y aquí estamos asistiendo al auge y caída del gran imperio sueco con Carlos XII, que aparte era un chavo, ¿no? Un chaval ahí metiéndose en las guerras, se primero en enfundarse, ¿no? Ponerse las botas y enfundarse el uniforme. Y el tema de Polonia, normalmente, pues sí, también ahí está, oye, pobre Polonia, ¿no? Entre los alemanes y los rusos todo el tiempo, pues sí, pero en la época que estamos hablando, siglo XVI, siglo XVII, la potencia imperialista era Polonia. Los polacos, ahí está descrito en los primeros capítulos, llegan hasta Moscú y intentan imponerse como gobernadores ahí a través del hijo de Segismundo, etcétera. Entonces, sí toca temas de geopolítica que son poco usuales, porque la gente normalmente está más familiarizada con la geopolítica a partir del siglo XIX, ¿no? La desaparición de Polonia invadida en la Segunda Guerra Mundial, o los suecos neutrales de toda la vida. Y aquí cuando te vas atrás en el tiempo te das cuenta que las cosas cambian, van, vienen, y tienes una perspectiva mucho más amplia justo de la geopolítica, ¿no? Sobre todo en la región. Es una geopolítica bien complicada, de los países bálticos y Finlandia y todas esas cosas, ¿no? Que dices, sí, justo. Claro, y bueno, también hablas de las ciudades, ¿no? Y llama la atención la historia de San Petersburgo, que pues mucha gente desconocemos el origen también tan cruel, tan de visión, pero que al final me parece también casualmente como los egipcios, ¿no? Todo por el bien de la nación, o sea, no importa lo que se lleve y lo que se tarde, ¿no? Sí, San Petersburgo es bueno, la próxima es que alguien que nos está oyendo vaya a San Petersburgo. La ciudad de San Petersburgo es la obra de la voluntad de un solo hombre, de la voluntad de Pedro el Grande. ¿Por qué lo digo? Digo, claro, porque él es el que lo ordena y es un proyecto súper personal, es un proyecto personal. Y por otro lado, pues hay muchísima resistencia, por eso ahí entra su voluntad, porque, como creo que lo menciono en el libro, si hubieran intentado escoger un peor lugar para construir una ciudad, a lo mejor no lo hubieran encontrado. Y entonces hay mucha resistencia, es una ciudad que se construye por la voluntad de Pedro, cueste lo que cueste. No se sabe cuánta gente murió en la construcción de San Petersburgo, como nadie sabe cuánta gente murió en la construcción de la muralla china y ese tipo de obras gigantescas que se han hecho. La cosa era lograr la construcción de San Petersburgo y se construye y se traslada a la capital por ahí. Y a la muerte de Pedro el Grande parecería que el proyecto se abandona, pero nuevamente hay quien lo retoma, ¿no? Las famosas zarinas del siglo XVIII. Entonces sí, San Petersburgo tiene una historia en su origen, hacia 1703 que empieza la construcción, pues de tragedia, ¿no? De tragedia, y claro, y Pedro, pero también hay que considerar, ¿no? La gente que estuvo trabajando ahí, que murió por la construcción de la ciudad, que la pasó fatal por la construcción de la ciudad, ¿no? La gente que no sale en la historia, la gente que se nos pierde de la historia, ¿no? Claro. Y ahorita me cayó el 20 que hay una casualidad. Tú admiras mucho a Pedro el Grande y te llamas Pedro. Ah, sí, pero no es por eso, ¿eh? No, ya sé. No es Pero por eso. bueno, pues ya estamos llegando casi al final de esta charla y a mí me gustaría preguntarte, las personas que de repente le sacan un poco la vuelta a la geopolítica, pero también la historia y quitado de esta parte novelesca, ¿cómo le dirías a estos lectores que se acercan a tu libro? Porque a veces hay temor, ¿no? De decir, híjole, como que no va a ser facilito. Y la verdad es que sí, muy llevadero el libro, ¿no? Sí, hay mucha resistencia a leer libros de historia.
La historia novelada está muy de moda. Hay grandes autores, ¿no? Posteguillo, por ejemplo, ¿no? Han logrado cosas súper interesantes y otros por allá. Pero yo creo que esa mala fama que tienen los libros de historia tal cual, que se la han ganado a pulso, yo no digo que no, ¿no? Pero ha cambiado, ¿no? Hay algunos autores por ahí que escriben de historia, aquí en México, desde luego, ¿no? Por ejemplo, está Zunzunegui, están, no sé, es el que primero se viene a la cabeza, y mi libro es, yo lo que les diría es, si es un libro de historia, en el sentido de que hay rigor histórico, no hay novelas, no se inventan diálogos, no se inventan situaciones ni personajes, pero la historia, aunque con rigor, puede ser muy divertida, porque es como cuando tú le cuentas lo que te pasó a tu amigo, ¿no? La noche anterior en una cena y oíste este chisme y que platicaron y dijeron y quisieron y que los asaltaron y bla, bla, bla. Entonces, cuando cuentas la historia de manera divertida, te lo acercas de manera coloquial y todo, es súper llevadera la historia. No tienes por qué inventar y novelar y ya hay suficientes intrigas en la historia real. Ya hay suficientes dramas, escándalos, chismes, muertes, si quieres, con situaciones imposibles, pero y no las tienes que inventar, tienes que saber contarlas. Tienes que saber contarlas como las cuentas en una novela, nada más que estás contando hechos reales. A mí me parece que esa es la parte fundamental. Y repito, está muy cerca de la manera en que los mexicanos nos contamos las historias, porque yo lo que pretendo es, así como tú y yo estamos platicando aquí, pues la idea es que el libro siga la misma pauta, que platiquemos, que te platique yo la historia. Claro, pues muchísimas gracias, Pedro Fernández Noriega. Estamos llegando al final de esta charla. Te quiero agradecer el tiempo, pero también que hayas escrito Los Romanov, una historia de Rusia a través de sus zares. Y te voy a echar un piropo. Creo que como Rasputín nos encantaste. O sea, la verdad es que a mí me apasiona la historia y sobre todo los Romanov es uno de mis temas favoritos y descubrí muchísimas cosas. Entendí mucho el contexto histórico que estamos pasando actualmente con Don Vodka y pues gracias por escribirlo. No, gracias por la entrevista, Angélica. Yo feliz. Qué bueno que te gustó, me encanta, me siento halagado.